Son las 7 de la mañana con 25 minutos, amigos, y de inmediato, aquí en la primera emisión de MECU Noticias, damos paso ya a nuestro segmento de entrevistas. Nuestra primera invitada es la asambleísta de Pachakutik, Mariana Yumbay, a quien le vamos a plantear qué viene tras la aprobación de la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD. La asambleísta Mariana Yumbay fue una de las voces críticas que se pudieron escuchar al interior de la Asamblea Nacional alrededor del tratamiento de esta iniciativa gubernamental que finalmente fue aprobada y que ya entró en vigencia luego de la brevísima publicación en el registro oficial por parte del Ejecutivo. Asambleísta, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio, un cordial saludo a toda la ciudadanía. ¿Qué se nos viene? Se nos viene despidos masivos de personal técnico, se viene una reducción de equipos que ejecutan programas sociales, se viene una menor capacidad de planificación y fiscalización de obras, se viene una paralización o retraso de proyectos en ejecución y se viene una menor inversión en los cantones y provincias del país. Se viene menos obras, menos agua potable, menos alcantarillado, menos atención a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a las mujeres víctimas de violencia y a los adultos mayores. Entonces, esta ley que aprobaron los del oficialismo y sus aliados el día viernes es un golpe a todo el pueblo ecuatoriano y no es como dicen que supuestamente se acaban las farras. Eso es mentira porque si ustedes revisan el Código de Organización Territorial en su artículo 40 y 41 establece esta atribución o esta atribución de realizar actividades culturales, artísticas, recreativas, entre otros. Eso no se ha modificado, simplemente lo que hizo es usar falsamente posicionar esta idea de que con esta normativa van a lograr supuestamente eliminar las farras. Eso no es así. Les mintió nuevamente al pueblo ecuatoriano. Lo que quieren es disminuir el presupuesto, entregar menos dinero a los municipios, a las prefecturas, y ese dinero llevar para pagar la deuda externa, entregar a beneficiar a los tenedores de bono. Eso es lo que quiere, asfixiar a los municipios, asfixiar a las prefecturas, y al fin y al cabo es el pueblo el que va a sufrir las graves consecuencias con esta normativa que el día viernes lamentablemente se aprobó. Todo esto, asambleísta, que usted ha descrito fue advertido durante el trámite y quienes defienden y defendieron precisamente esta propuesta del gobierno más o menos dijeron que no había necesidad de alarmar a la población, de generar esta alerta de caos, si se quiere, a nivel de los gobiernos seccionales, y finalmente la norma fue aprobada, y fue aprobada, por eso yo hablaba de trámite, ni siquiera de la discusión, porque al menos desde mi punto de vista, no hubo la suficiente discusión de este proyecto de ley, más allá de las reuniones que se mantuvo al interior de la comisión, las sesiones al interior de la comisión, sin la posibilidad de escuchar a los diferentes actores. Efectivamente, mire, a mí me da pena que se siga actuando y cometiendo los mismos errores que han cometido con la aprobación de estas 7 leyes de urgencia económica y que ahora ya están en la Corte Constitucional. Imagínense esperando que la Corte resuelva esas demandas de inconstitucionalidad. Primero, esta ley que el viernes se aprobó, nuevamente aprovecharon tramitándole como ley de urgencia económica, cuando no es una ley de urgencia económica. Lo que quiere el presidente es aprovechar este elemento importante que cuando se tramita como ley de urgencia económica, en 30 días tiene que estar aprobada o improbada. Eso es lo que quiso aprovechar. Entonces, y por otro lado, se termina afectando una verdadera participación. Se supone que una normativa tiene que ser construida con los distintos actores, escuchándoles a todas las voces.
no solo a los coidiarios, a los que hablan bien, sino también a todos, a los expertos, alcaldes, prefectos, y resulta que no se escuchó a las voces disonantes, sino solo a los que hablen bien, pues a los que estén de acuerdo con este gobierno y nada más. El resto, imagínense, nosotros también pedimos ser escuchados, no fuimos escuchados. Supimos que varios alcaldes, varios prefectos y la ciudadanía también pidió que se les reciba, no se les escuchó. Y esa ha sido la dinámica en el tratamiento de todas las leyes de urgencia económica. No es la única, menos debate, menos participación, y lo único que han hecho, como usted bien dice, se han convertido en tramitadores de todo lo que manden del Ejecutivo. Y finalmente esta normativa acaba de violentar varios principios, varios derechos constitucionales, y por eso yo he advertido, es totalmente inconstitucional. Una ley debería ser para fortalecer la descentralización, porque la descentralización es resultado de una lucha del pueblo ecuatoriano, y ahora lo que con esta ley se termina de afectar a la descentralización. Se violenta la autonomía política, económica, administrativa de los gobiernos seccionales. También se violenta flagrantemente el principio de la seguridad jurídica, porque se les deja ahí abierto. Imagínense establecer que el Ministerio de Finanzas es el que va a evaluarles continuamente a los municipios y a las prefecturas, y depende, si no gastan si no invierten el 70%, la sanción la aplican el Ministerio de Finanzas con la reducción del presupuesto, lo cual es totalmente grave. Se violentan derechos, como digo, de los grupos de atención prioritaria, ¿no es cierto? Lo cual es tremendo. Y en este sentido, vemos que ya se comenzarán a materializar todos estos anuncios que se hacían durante el análisis de esta reforma, y me refiero a los planteamientos de demandas de inconstitucionalidad que han sido advertidos por diferentes sectores, no solamente por los propios asambleístas que han cuestionado esta iniciativa, sino también desde la sociedad civil. Así es, he escuchado que hay, por ejemplo, el sector de los educadores van a moverse, o sea, van a salir en marchas, también el resto de ciudadanía, organizaciones, desde el movimiento Pachacuti y otras organizaciones ya se han pronunciado en presentar una demanda de inconstitucionalidad. Es que como digo, es flagrante la violación a los derechos, a las garantías y principios constitucionales. En ese sentido, procedería, y esperemos que la Corte Constitucional resuelva lo más pronto posible, porque no va a ser la única demanda sobre esta ley, sino el resto que está ahí todavía pendiente en la Corte Constitucional. ¿Hay esperanza en la Corte Constitucional, asambleísta, a propósito de estos recursos que se van a presentar? Yo esperaría que sí, o sea, lo que les corresponde en realidad a los jueces de la Corte Constitucional es actuar y garantizar que no se violente la Constitución. Si ellos verifican esta normativa, van a encontrar que se violenta flagrantemente. En ese sentido, yo aspiro que actúen en el marco de lo que dispone la misma Constitución de la República. Ellos son los guardianes, son los que hacen ese control de constitucionalidad. Por ende, yo sí todavía tengo la esperanza que van a actuar de manera correcta, de manera coherente con lo que manda la Constitución de la República. Asambleísta, este no es el único tema que ha ingresado, digamos, para su análisis en este último tiempo con este carácter de urgente en materia económica a la Asamblea Nacional. Por cuerda separada tenemos también otro proyecto de ley que precisamente la noche de ayer domingo en la Comisión de Desarrollo Económico se instaló una sesión para poder recoger aportes de sectores afines, en este caso a favor de esta iniciativa, que tiene que ver con el fortalecimiento, según dice el Gobierno Nacional, de los sectores estratégicos de minería
Minería y Energía. Insisto, también tiene el carácter de urgente en materia económica y hay expectativa también por la aprobación del informe para segundo debate y la posterior discusión en el Pleno. Este ha sido un tema del cual no se ha hablado mucho, pero que también ha despertado preocupación al interior de la Asamblea. Efectivamente, conocemos que el jueves ya se va a poner en el orden del día. Es una ley denominada igual de urgencia económica, de fortalecimiento de los sectores estratégicos, pero de fortalecimiento no tiene nada, más bien es una privatización encubierta. Se pretende convertir al Estado en el que genera la atracción o más bien el que va a encargarse de fortalecer el extractivismo, ¿no es cierto? Y también se habla de una militarización, o sea, las Fuerzas Armadas van a estar al servicio de las empresas privadas. Hablan también de la concesión de la energía eléctrica al sector privado. Eso es privatizar, eso va contra la Constitución de la República. Por otro lado, hay un derecho constitucional en favor de los pueblos, que es la consulta previa, libre, informada. No se habla en ninguno de los artículos aquello. Y en este sentido, la postura será similar a la adoptada cuando se aprobó la reforma al COTAD, entiendo, asambleísta. ¿Tenemos alguna dificultad con el audio? No sé si de pronto se silenció el micrófono, asambleísta Mariana Yumbay. Se cortó la comunicación que manteníamos en este momento con la asambleísta Mariana Yumbay. Ella es asambleísta por Pachacuti, con esta voz crítica también alrededor de las reformas al COTAD que fueron aprobadas ya por la Asamblea Nacional, pero también con este otro proyecto de ley que tiene el carácter de urgente en materia económica. Nos referimos a esta ley orgánica para el fortalecimiento de sectores estratégicos de minería y energía, de iniciativa del Ejecutivo, en este caso, de iniciativa presidencial. Asambleísta Yumbay, estamos ya con usted nuevamente. Sí, mil disculpas, se me acabó, no me percaté la batería de la computadora, pero bueno, aquí estamos. Entonces, estaba señalando en esta normativa, que es una normativa totalmente tramposa, nuevamente, imagínense, no se contempla nada de la consulta previa libre informada, que es un derecho constitucional, pero tampoco se habla de la consulta prelegislativa, porque la Constitución, tanto los instrumentos internacionales como el Convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, habla claramente que los programas y proyectos extractivos que se desarrollen en tierras de los pueblos y las nacionalidades, ellos tendrán que ser consultados previamente, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que tiene que ver con actividades extractivas tiene relación con pueblos indígenas, porque no está las minas, el petróleo, no está pues en las grandes ciudades, en los parques centrales, no, están en tierras y territorios donde están los pueblos indígenas. Por ende, debería aplicarse esta obligación de la consulta prelegislativa, pero no se habla absolutamente nada. Entonces, advierto desde ya que si logran aprobar esa ley con los votos de los ADNs y sus aliados, nuevamente se estaría violentando la norma constitucional. Y lo otro debo decir, con estas dos leyes, imagínense, lo que se quiere es vaciar el contenido de la Constitución de la República. Con estas dos leyes se están reformando la Constitución. Imagínense, la Constitución habla que todos los sectores estratégicos, quien maneja es el Estado, es el órgano rector, y ahora se pretende entregar a manos privadas. En ese sentido, también se abre la puerta a la privatización de la energía eléctrica, cuando la energía eléctrica es la obligación del Estado garantizarlos a todo el pueblo ecuatoriano, porque es un servicio público. Entonces, se está, como digo, violentando varios principios y garantías constitucionales. Y en este sentido, asambleísta, y con esto cierro, le planteaba hace unos instantes, entiendo que esta postura que se adopte alrededor de este proyecto será la misma que se evidenció durante el tratamiento y aprobación de las reformas al COTAD. Por supuesto, nosotros coherentes con
con el pueblo, coherentes con lo que contempla la Constitución. El Estado es el que debe más bien precautelar, actuar cuidando los derechos de la naturaleza, los derechos colectivos, y resulta que no, con esta ley igual más bien el Estado va a ser el promotor de llevar adelante las actividades extractivas. Se habla también de una apertura del catastro minero, imagínense lo que significa. O sea, están priorizando la explotación de los recursos mineros. No les importa el agua, no les importa el medio ambiente, no les importa la biodiversidad, no les importa la vida de los pueblos. Y en eso nosotros no vamos a ser cómplices. Correcto, asambleísta Yumbay. Quiero agradecerle esta mañana por haber estado con nosotros en esta entrevista aquí en la primera emisión de MQ Noticias. Muchísimas gracias a ustedes y a toda la ciudadanía. Un gran abrazo y una excelente semana para todos y todas. Lo propio también para usted. Ha estado con nosotros la asambleísta Mariana Yumbay. Ella es asambleísta por Pachacutic, en diálogo con esta primera emisión de noticias a propósito de estas iniciativas que fueron remitidas por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional con el carácter de urgente.